no hace mucho tiempo en nuestra iglesia, por ahí del 2023, ¿verdad, amigo? En el gran proyecto misionero que se tuvo, el de los valdenses. ¿Sí? Para quienes no lo conozcan, él es Ángel Cruz, él es de Michoacán. Correcto, ¿verdad? Michoacán. Sí, Michoacán. Y hoy en día es estudiante de la Universidad Adventista del Plata. Está en su segundo año de teología, amigo. Sí. Y pues nos sentimos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Gracias de todo, ¿verdad? Porque ya van a ser las 11 allá. Y pues, de todos los micrófonos. Okay. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. No sé si se me escucha bien. No sé si por ahí me confirman, ¿sí? Perfecto. Excelente. ¿Podría haber alguna posibilidad de compartir pantalla? De casualidad, una preguntita. Adelante, hermano. Ok. Ok, a ver. No sé si ahí se está viendo. No, amigo, todavía no se visualiza. Ok. A ver, voy a volver a intentar. Ahí. Listo. ¿Será? Ok, excelente. A ver. Bien. Ahí está. ¿Sí se está viendo la pantalla? Ya se ve, amigo. Ya. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, feliz sábado. Es un gusto, un privilegio para mí la invitación que Alexis me haya invitado a tener esta reflexión en esta hora de la noche, pero hora que está comenzando nuestro sábado, ¿verdad? El sábado del Señor, nuestro día en el que tenemos ese privilegio de poder reunirnos, regocijarnos en su presencia. Vamos a estudiar un poquito sobre lo que nosotros como iglesia hemos denominado el don de profecía. ¿Sí? Vamos a hacer un breve estudio, y para comenzar con esto quisiera que por favor inclináramos nuevamente el rostro para tener una oración. ¿Ok? Bueno, oramos. Inclinamos el rostro, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado es tu santo nombre. Te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos para abrir tu santa palabra. Queremos pedirte que tú puedas ayudarnos a que pueda haber un mensaje dispuesto para cada uno de nosotros, que nuestros corazones puedan estar dispuestos a recibir ese mensaje precioso que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por esto y te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a comenzar primero teniendo un breve repaso acerca de lo que es la historia de la humanidad. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva caen en pecado, hay algo que se va a perder aquí, y es que antes de que Adán y Eva pecaran, la relación y la comunión con Dios, la comunicación con Dios era una comunicación directa. ¿Sí? Vamos a buscar ahí a Génesis. Vamos a ir a Génesis. Génesis en el capítulo 3 nos da un pequeño vislumbre de lo que era antes la comunión con Dios, antes de que el pecado entrara en el planeta Tierra. Y ahí en Génesis capítulo 3, de paso, si se escuchan algunas voces de fondo, una disculpa por eso. Génesis capítulo 3, en el versículo 8, ¿sí? Dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer
se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto nos da una pequeña visión de lo que era la comunicación con Dios antes de que entrara el pecado en esta tierra. ¿Sí? ¿Cómo era? Bien, Dios visitando al hombre, Dios visitando a Adán y Eva para comunicar, tener un momento agradable, para relacionarse, para charlar, ¿sí? Este momento en el cual se encontraban. Pero esto va a cambiar. Hay algo que cambia y es que Adán y Eva en esta ocasión acaban de infringir la norma que Dios les había puesto. Acaban de cometer, acaban de hacer uso de su libertad y decidieron no obedecer a Dios. ¿Sí? En este momento esto se va a ver perjudicado. De ahora en adelante, Dios vemos en el versículo 9, dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Aquí nos podríamos detener un poco para ver cuál va a ser la reacción de Dios al ver la comunión con el ser humano, el ser que Él creó. ¿Cómo va a ser esa comunión ahora rota? Es Dios quien va a tomar la iniciativa de buscar al ser humano. Es Dios quien va a tomar la iniciativa de ir a donde Él está y le hace una pregunta. ¿Dónde estás? Adán, ¿en dónde te encuentras parado? Adán, ¿en dónde estás que no te estoy encontrando? Adán, el momento de nuestra cita, el momento en el cual siempre nos encontramos, estoy solo porque tú no estás. ¿Dónde estás, Adán? Dios va a tomar la iniciativa de buscar al ser humano. Y es aquí lo que va a entrar en este momento el concepto de revelación. ¿Sí? Dios comunicándose por medio de ya no de una forma directa, sino de una manera indirecta, por medio de revelación. ¿Sí? De paso, todo lo que nosotros sabemos de Dios, todo lo que nosotros conocemos de Dios, no es sino lo que Dios mismo ha permitido que nosotros lleguemos a conocer. Es lo que Dios mismo ha dado a conocer. Esto es la autorrevelación de Dios. La revelación está dividida de dos maneras, ¿sí? La revelación general y la revelación especial. Cuando nosotros vemos que Dios se trata de comunicar con el ser humano, lo hace de dos maneras. La revelación general, ¿qué es? Vamos a buscar rápidamente el Salmo 19. Vamos al Salmo 19. Y el versículo 1. Salmo 19, 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Uno de los medios por los cuales Dios se va a revelar es por medio de la naturaleza. Por medio de la naturaleza Dios se da a conocer, porque la naturaleza nos está hablando de un creador. ¿Sí? Todo lo que nosotros vemos, las plantas, el mar, ¿sí? Todo esto nos revela que hay un creador. Esto es revelación general, pero también por medio de las relaciones interpersonales. Por medio de las relaciones interpersonales, Dios se autorrevela. Vamos a buscar otro texto. Vamos a Romanos, al libro de Romanos. Al libro de Romanos en el capítulo 2. Libro de Romanos capítulo 2
versículo del 14 al 16. Le doy lectura. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos revelados conforme a mi evangelio. Esto también nos habla de la revelación general, ¿sí? Personas gentiles no conocen de Dios, no saben qué es ley, va a decir el apóstol Pablo, pero hacen las obras de la ley. ¿Cuál es la esencia de la ley? La esencia de la ley es el amor. Y aunque nosotros vivimos en un mundo en el cual se está tratando de dejar a un lado a Dios, podemos ver que hay principios cristianos que rigen esto. Por ejemplo, no se asesina. El asesinato es un delito. El robo, ¿sí? La privación de la libertad de una persona, el secuestro, ¿sí? Son cosas que hay algo que lo va a regir. ¿Sí? Eso muestra un poco de esta esencia. Pero también el amor. El amor de los padres hacia los hijos. La preocupación que un padre va a tener porque su hijo pueda vivir de una buena manera, pueda vivir feliz y que nada le falte. Revelación general. Revelación, habíamos dicho, la acción de Dios de autorrevelarse, de darse a conocer. Lo que Dios se da a conocer de una manera general es por medio de la naturaleza y por medio de las relaciones interpersonales. A esto le podríamos sumar también la historia. La historia también nos va a hablar que hay algo que está pasando en la historia de la humanidad. Hay un telón de fondo, ¿sí? No va a decir qué es, como tampoco la naturaleza va a decir quién es ese creador. Tampoco el comportamiento, las relaciones interpersonales no van a decir de dónde es que proviene esto. Y ahí entra la otra parte de la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Bien, de una manera específica nos habla de ese creador que la naturaleza nos demuestra. ¿Cuál es la revelación especial? La revelación especial, vamos a buscar el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Le voy a dar lectura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Uno de los medios de la revelación especial va a ser todo lo que los profetas dijeron. ¿Cuándo? En otros tiempos, va a decir el autor de la carta. En el tiempo antiguo, Dios se comunicó por medio de los profetas. Pero el versículo 2 dice algo interesante también. Vamos a leer ahí. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí se manifiesta la doble revelación. Revelación general, revelación especial. Lo creado, revelación general, la creación, el creador, Jesús, revelación especial. ¿Esto a qué viene al caso? Bien, por un lado,
la palabra de Dios, esto que nosotros conocemos como palabra de Dios, la Biblia, nos habla de ese amor del Padre. Dios tuvo como propósito revelarse para que nosotros pudiéramos conocer cuál es su verdadero carácter. Lo hizo por medio de la naturaleza y también lo hizo por medio de su palabra. Nos habla directamente quién es Dios, quién es ese Dios. Pero, dice el autor de Hebreos, por el Hijo, por Jesús también, Dios se autorreveló. Juan va a escribir en su Evangelio que Él es la manifestación de la gloria del Padre. Él es Dios hecho hombre. Vimos su gloria, va a decir Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es Jesús. Él viene a revelar quién es el Padre, quién es Dios, ese amor que hay por nosotros. ¿Cuál era el propósito de esto? El propósito de la revelación era restaurar la comunión, la comunicación que estaba perdida. Como bien leímos y bien tuvo a bien Alexis de leernos la lectura bíblica, Isaías nos habla que el pecado puso una barrera. La comunión con Dios, la comunicación con el cielo se vio rota. Hay una distancia ahora entre Dios y el hombre. Y Dios va a querer siempre buscar que esta comunión vuelva a ser restaurada. Que la comunicación se vuelva a reconstruir. ¿Por medio de cómo lo va a hacer? Bien, se va a valer de su creación, pero también por medio de su palabra. Dios autorrevelándose. Todo lo que el ser humano ha conocido de Dios, vuelvo a repetir, es solamente lo que Dios ha autorrevelado. No conocemos más. Nosotros no hemos descubierto nada. Dios se ha dejado descubrir. Es muy diferente. Bien, ahora, por medio de cómo era esta revelación. Bien, la revelación de Dios no es entonces sino solo una manifestación del amor de Dios por recuperar la comunicación contigo y conmigo. Esa es la función de la revelación. Ahora, Dios lo va a hacer, según Hebreos, por medio de los profetas. Y aquí entramos algo muy interesante, ¿sí? Dios y los profetas. Desde que se rompe este vínculo en Génesis, Dios va a dar una profecía. La primer profecía que va a apuntar a cómo esta comunicación se va a restaurar. Y vamos a buscarla rapidito. Génesis 3:15. Texto que incluso podríamos decir que lo sabemos de memoria. Génesis 3:15 va a ser la primera profecía que se va a dar respecto a cómo se quiere solucionar el problema de comunicación que hay. Este problema que acaba de crear el pecado. Génesis 3:15, ¿qué dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿Sí? Va a haber algo. Algo va a pasar, dice Dios. Algo. Y esto que te voy a revelar a continuación solamente es con el propósito de volver a recuperar la comunión que teníamos tú y yo. Y desde ahí va a comenzar Dios a hablar. Pero ya no de una manera directa, sino por medio de intermediarios. Y empezamos y tenemos Enoc, por ejemplo, Noé, Abraham. Tenemos profetas a quienes Dios va a comunicar. ¿Y cómo funciona esto de Dios profeta? Esto es algo muy interesante porque a veces pensamos que
malmente hemos llegado a pensar que cualquier persona podía llegar a ser profeta. Incluso a veces pensamos, hemos mal comprendido esta parte, ¿no? La escuela de los profetas. Es que se preparaban para ser profeta. No. Dios escogía a quién iba a llamar para este ministerio profético. Dios escogía quién iba a tener este don, el don de profecía. Vamos a buscar rápidamente Números, el libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Dios va aquí a hablar y va a decir cómo es el modo en que se va a revelar. ¿Sí? Vamos con Números 12:6. Si alguien lo tiene, que me ayude a leerlo, por favor, para no estar hablando también solamente yo. Claro, Números 12:6. Por favor. Dice así. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya ante vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ok. Muchas gracias. Bien. ¿Por medio de qué dice? Sueños, visiones. Yo voy a hablar con él, dice Dios. Incluso el profeta no iba a tener una comunicación directamente, cara a cara, con Dios. ¿Y cuál era el propósito de hablar? ¿Cuál era ese propósito que Dios tenía de hablar con el profeta? Vamos rápidamente a Éxodo. Éxodo 4. Regresamos un poquito. Y cuando Dios está llamando a Moisés, cuando Dios lo llama desde la zarza, ¿sí? Moisés, con todos sus contras que va a poner, ningún pro, todos esos obstáculos, Dios va a decir algo. Y esta es la función Dios profeta. ¿Sí? Vamos con Éxodo 4, versículo 14. ¿Sí? Versículo 14 al 16. Dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y el que habla bien? Él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Dios. Esta es la dinámica Dios profeta. Hablando, el profeta escuchando el mensaje y comunicándolo al pueblo. Esa era la función del profeta. Escuchar el mensaje de Dios y comunicarlo al pueblo. Y este mensaje era con el único propósito de salvarnos. El único propósito que Dios, para que Dios se valiera de profetas, era que no quería romper la comunicación, la comunión con esa raza caída, con esos seres que habían decidido separarse de su amor, sino que este vínculo se volviera a crear. Dios se comunicó por medio de portavoces con el único propósito de salvarnos, porque siempre fue Él quien nos estuvo buscando a nosotros. ¿Era necesario? Sí. Amós 3:3 nos va a decir que Dios no se iba a dar esa licencia de hacer algo sin que lo revelara a los profetas. ¿Por qué? Porque era necesario que el pueblo conociera lo que Dios iba a hacer a continuación. Era necesario que el ser humano estuviera al tanto de lo que Dios iba a realizar. ¿Por qué? Porque esto eran movimientos en el plan de salvación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la función también del profeta? Bien, aquí algo interesante.
uno de los profetas más grandes que va a tener el pueblo de Israel va a ser Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista. Y aquí ya nos estamos acercando un poco más a Jesús. Pero antes de llegar a esto, quiero que leamos Segunda de Crónicas para tener una comprensión. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Tener una comprensión de lo que para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, una comprensión de lo que era el profeta. No siempre tenían mensajes de paz, no siempre tenían mensajes de amor, pero siempre tenían un mensaje de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, va a hablar el rey Josafat. Dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El pueblo de Israel tenía que hacer caso a la voz del profeta porque era un mensaje divino. Y en esta era la estima en la que el pueblo tendría que tener a los profetas. Como que todos esos mensajes que dieran, aunque fueran de amonestación, eran mensajes que al final iban a prosperar al pueblo. Eran mensajes de Dios que buscaban únicamente su bien, únicamente cumplir el propósito de salvarlos. Y aquí va a entrar el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista va a ser uno de los profetas que Dios va a levantar en el Nuevo Testamento, pero él va a tener un propósito. ¿Sí? Y vamos a buscarlo ahí en el Evangelio de Juan. Evangelio que escribe el apóstol San Juan. En el capítulo 1, versículo 23. Juan 1, 23. Está Juan el Bautista. Llegan algunos levitas, algunos sacerdotes le van a llegar a preguntar: oye, Juan, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres Elías? No. ¿Quién eres, Juan? Y Juan va a decir quién es y va a revelar su misión. Juan capítulo 1, versículo 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista tenía el propósito o el ministerio de preparar el camino para el Mesías, de preparar el camino para Jesús. Esto es interesante, porque esta también va a ser la labor de un profeta. Preparar el camino para lo que Dios va a hacer a continuación. Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos al profeta Jonás. Dios va a decir: Nínive va a ser destruida. Bien, ¿qué tiene que hacer Jonás? Anunciar. Si Jonás va a anunciar, está preparando el camino para lo que Dios va a hacer a continuación. ¿Qué pasó aquí? Nínive se arrepiente. Y así, tenemos muchos ejemplos donde el profeta va a tener que cumplir esa parte, ¿sí? Preparar, advertir, amonestar. Y antes de que Jesús comenzara con su ministerio, incluso antes de que Jesús antes de que Jesús naciera, Dios estaba preparando, ¿sí?, ya un profeta, Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía esa misión. Y esto es muy interesante. ¿Por qué?
Porque antes de que Jesús naciera, Dios va a ¿qué? Que mandarle mensaje a Zacarías, van a ser Juan. 6 meses antes. ¿Sí? 6 meses después. Antes de Jesús, Jesús naciendo después. Antes de la segunda venida, esto es muy interesante. Dios también mandó un mensaje especial con un pueblo especial. Es lógico pensar que si para la primera venida de Jesús Dios levantó a Juan, un profeta que iba a preparar el camino para que el pueblo aceptara al Mesías, es lógico pensar que estando a punto de llegar al momento más grande que jamás pueda haber el planeta Tierra, Dios no levante a un pueblo, un mensaje que también tenga que preparar el camino para la segunda venida. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque uno de los dones, después de que Jesús sube al cielo, uno de los dones que se va a manifestar en la iglesia cristiana va a ser el don de profecía. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, Dios jamás dejó desprotegida a su iglesia. Dijimos que el don de profecía, la revelación se da con el propósito de salvarnos de parte de Dios para el ser humano, con el único propósito de volver a unir esa relación. Y es lo mismo. Ahora ya en la iglesia cristiana tenemos a un Dios que quiere proteger, que quiere preparar, que quiere acompañar y sobre todo que quiere salvar a todos aquellos que acepten ese mensaje. Y desde la iglesia cristiana vamos a empezar a ver también manifestaciones del don profético. Tenemos muchos ejemplos. Tiempo nos faltaría, dijera el autor de la carta de Hebreos, ¿no? Tiempo nos faltaría si habláramos del don profético en el Nuevo Testamento. Esto es a modo introductorio. A modo introductorio. Nunca fue el propósito de este tema tratar de agotar todo lo que hay para decir con el don de profecía. Simplemente un modo introductorio. Hay mucho que decir. Y aquí quiero que vayamos rápido al libro de Apocalipsis. Sí, para la primera venida, Dios levanta un profeta para preparar el camino. Para la segunda venida, Dios va a levantar un mensaje especial por medio de un pueblo especial. Pero también este pueblo tiene una característica. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver ahí que hay una guerra en el cielo y hay símbolos, ¿no? La mujer, el dragón. El dragón se va a enojar contra la mujer y vamos al versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer del capítulo 12 y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra el resto de la descendencia de la iglesia, ¿sí? Contra lo que iba a quedar, contra un remanente, el dragón se va a hacer guerra. Y este remanente tiene dos características. Número 1, guardan los mandamientos de Dios. Los consideran vigentes. No solamente los consideran vigentes, tratan de obedecerlos. ¿Cuántos? Los 10. No 9, no 8, no 7, los 10. ¿Sí? Pero va a tener algo este pueblo también. Tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí ha sido el estudiar lo que es el testimonio de Jesucristo en el libro de Apocalipsis es muy interesante. Cuando nosotros estudiamos el tema del testimonio de Cristo en el libro de Apocalipsis, podríamos
traer a la mesa distintas cosas. ¿Es el testimonio de Cristo que habla de Cristo? ¿Es el testimonio que viene por parte de Cristo? ¿O es el testimonio que nos lleva a Cristo? Sí, hay mucho que decir respecto al testimonio de Jesucristo en el Apocalipsis. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. ¿Sí? Juan, interesado también en esto, y vuelvo al punto, Dios siempre con el propósito de salvar, va a dar este mensaje, un ángel. Juan va a querer adorar a este ángel, Apocalipsis 19:10, dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y aquí ya se nos abre el velo. Hay una descendencia. Esta descendencia se mantiene fiel a Dios. Esta descendencia guarda los mandamientos de Dios, pero tiene el espíritu de profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Bien, es el mismo espíritu que actuaba en Cristo, ahora también actuando en su iglesia por medio de profetas. Esto es interesante porque puede haber un pueblo que tenga una característica, por suponer, podríamos decir, bien, pues hay un grupo de personas que creen que los mandamientos son vigentes, que los guardan y los obedecen, pero no hay una manifestación del don profético. No puede ser esa parte de la descendencia de la mujer. ¿Sí? Tenemos que cumplir estas dos características. ¿Por qué? Porque el propósito también del espíritu de profecía, del don de profecía, es preparar el camino para que un pueblo se pueda encontrar con su Señor. Ese también es un propósito. Preparar el camino. Y en este momento crucial de la historia, que estamos a nada de que podamos observar ese evento tan maravilloso, Dios no iba a dejar también solo y desprotegido a su pueblo. Esto es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque por medio del don profético, Dios va a tratar de nuevamente volver a hacer la pregunta 1001 veces que hizo en el jardín del Edén: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y esto es lo que nosotros podemos ver. El profeta Joel, tardaremos un poquito más y ya voy a ir rápido. El profeta Joel anuncia el don de profecía. Este don de profecía se vio manifestado en el ministerio de Elena G. de White. Esto es importante que nosotros tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van a criticar las manifestaciones del don profético en el ministerio de la tía Elena, la hermana Elena. Hay muchas personas que van a criticar. Hay muchas personas que van a atacar al profeta. Pero aquí tengamos algo en claro. Uno de los mensajes centrales de la hermana White fue la segunda venida de Cristo. Desde que comienza su ministerio profético en diciembre de 1844, uno de sus mensajes, su mayor mensaje va a ser la segunda venida de Cristo. Cristo viene. Cristo viene. Y todo lo que demás habló, el santuario, la reforma pro salud, la educación, todo lo que demás habló apuntaba a Cristo. Cristo viene. Gente, iglesia,
se tienen que preparar. Ese era el mensaje de la hermana White. Despierten, hay que prepararse. Cristo viene. Cristo viene. ¿Sí? Ella va a ser levantada con este propósito: guiar al pueblo. Que el pueblo le haga caso. Dijo el rey Josafat: haz caso al profeta, serás prosperado. La iglesia adventista lo experimentó. Cuando ignoró al profeta, tristemente hubo un declive en la iglesia. Cuando hizo caso al profeta, la iglesia prosperó. ¿Sí? Nosotros, hoy por hoy, tenemos este maravilloso privilegio. El maravilloso privilegio de poder decir: nosotros vemos la manifestación del don profético como fue en el Antiguo Testamento, ahora en el tiempo del fin. ¿En dónde? En el ministerio de la hermana White. Y aquí podríamos preguntar, porque en teoría lo creemos todos así. Y a pesar de que hay muchas críticas contra ella, no está en la Biblia, por supuesto que no está en la Biblia, pero también, ¿cuántos escritos tenemos del profeta Eliseo? Sabemos que existe, sabemos que existió. No tenemos ningún escrito del profeta Eliseo, los 70 ancianos que se van a encontrar con Saúl. Sí, aquí hay algo muy interesante y ya voy a ir cerrando con esto. El don de profecía se vio manifestado en el ministerio de la hermana White. La pregunta es: ¿qué tanto vale para nosotros que Dios nos haya querido buscar nuevamente y guiar por medio del profeta? ¿Qué tanto vale para nosotros? En teoría podríamos aceptarlo, pero en práctica, ¿cuánto hemos tratado de conocer respecto a ella? ¿Cuánto hemos tratado de estudiar, de leer lo que ella escribió? Mucho podríamos hablar, y podríamos hablar todavía un tiempo más extenso, o esto daría para otro tema, hablar sobre por qué la hermana White es verdadero profeta. Pruebas bíblicas, verlas en su ministerio. La pregunta aquí es: ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Estamos dispuestos a que Dios obre en nosotros y como personas y como iglesia seamos prosperados? ¿Sí? Si no es así, hay que hacer cambios. Y si es así, hay que comenzar a escuchar un poco más al profeta. La hermana White no va a reemplazar la Biblia. No, para nada. Ella incluso lo llegó a decir: mis escritos son la luz menor. La Biblia, Cristo, es la luz mayor. Hay que empezar a tratar de hacer esfuerzos. ¿Por qué? Hermanos, la mayor crisis que el planeta Tierra pueda pasar está a punto de ocurrir. El mayor evento está a punto de ocurrir. ¿Cómo estamos nosotros? El pueblo de Israel no hizo caso, el pueblo judío, no hizo caso al mensaje de Juan el Bautista. No hizo caso. Y cuando vino Jesús, lo rechazaron. Apedrearon a Esteban y con eso cerraron su destino. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a también dejar a un lado el gran don que Dios nos dio por medio de la hermana White. Vamos a ignorarlo y hacer a un lado. Vamos a decir: bueno, al final de cuentas, lo que ella escribió son solamente consejos. No. Hay que tratar de pedirle a Dios ayuda. Y hay muchos recursos. Quiero cerrar con esto. Antes era difícil, ahora ya no. Antes era difícil
Es que un libro de la hermana White, no sé, no puedo conseguir un libro así. No. Antes era difícil. Ahora, métanse a Google, Elena de White, libros, y van a tener las páginas. Y usted entra a la página y va a tener cargado todos los libros que escribió la hermana White, las compilaciones, los manuscritos, las cartas, todo. En inglés, en español, en alemán, en portugués, en el idioma que usted tenga, que usted quiera. Ahí está. La iglesia no oculta nada. La iglesia no se privó nada. Dios nos da este privilegio de poder tener profeta y recurrir a él. Hay que tratar de estudiar de un poquito más. Hay que tratar de darle relevancia a esto. Ya no es como antes. Tenemos el privilegio de leer cualquier libro de ella, compilación o libro escrito por ella. Tenemos el privilegio. Hay que tratar de poder nuevamente volver a mirar y esa pregunta que Dios hizo en Edén, ¿dónde estás? De ahí comenzó a buscarnos. De ahí te está buscando a ti y me está buscando a mí. Y uno de esos medios es el don de profecía. El medio por el cual también Dios te está llamando. Libros hermosos. Mensaje de Jesús. Mismo espíritu que actuó en Elías, actuando en la hermana White. Es hermoso. Es hermoso poder tener profeta. Y yo cierro con esto. Quiero invitarlos a que podamos tratar de darle relevancia, tratarle de dar más importancia en nuestras vidas y en la iglesia al ministerio que la hermana White tuvo, al ministerio profético. Dios la levantó, creemos eso y sabemos que es así. Muchos recursos hay a la mano. Y si no tiene internet, bueno, descárguese la aplicación y va a tener ahí todos los libros. Y también sin internet, excelente. ¿Tiene dudas? ¿Algún párrafo que leyó le generó dudas? Vaya a la página del Centro White. El Centro de Investigación White. En México hay el Centro de Investigación White en Montemorelos. Acá en Sudamérica está el Centro de Investigación White en Argentina. ¿Sí? Hay muchos recursos. Muchos recursos. Esa es mi invitación hoy. Que podamos volver a darle la importancia que merece esto. Y que así podamos también prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, amigo, por este mensaje, ¿verdad?, poderoso. Gracias por compartirnos. Y vamos a ir concluyendo, hermanos. Creo que fue de